Ok. Bueno, pues entonces tenemos a Alfonso Fajardo que nos va a presentar un artículo acerca de Alzheimer o Parkinson, Alzheimer, ¿no? Sí, Alzheimer. Sí. Adelante, Poncho, muchas gracias. Ok. En realidad, a ver, vamos a compartir. Ok. Supongo que ya se ve la presentación, ¿no? A ver, ¿la ven? Sí, Poncho. Sí, Ok. Pues en realidad me siento como un poco vendehumo porque cuando elegí este artículo me parecía interesante, pero ya que lo empecé a leer, de esos artículos que tienes que leer como 3 artículos más o menos para entender o sea, porque sobre todo lo novedoso, bueno, entre otras cosas es el método y entonces en este artículo describen, es un algoritmo, machine learning, ¿no? Y, y ya, o sea, entonces mucho de lo que está en el artículo es la aplicación de un método que es bastante reciente, por lo que entiendo, y además son muchísimos autores. Aparecen estos, pero en realidad, o sea, la lista completa de autores son muchísimos más. O sea, estos son como los que pusieron aquí, pero pues hay muchos más, ¿no? Entonces, eh, bueno, también tengo que aclarar que llevo muy poco tiempo estudiando este tema, entonces tampoco no soy muy experto. Pero bueno, en general el artículo trata sobre enfermedad de Alzheimer, que es lo que estoy estudiando desde hace como una semana. Y bueno, en realidad, o sea, solamente para poner un poco el contexto, la enfermedad de Alzheimer se puede decir la enfermedad más común asociada al envejecimiento y a la demencia. De hecho, uno de los factores de riesgo para Alzheimer es simplemente la edad, ¿no? Simplemente llegar a una edad avanzada ya es un factor de riesgo en sí mismo, ¿no? Y clínicamente, pues digamos, la preocupación de la enfermedad es que se vive un deterioro de las funciones cognitivas. Este deterioro por lo regular empieza a notarse en la memoria, ¿no? Y una vez que la persona empieza a sentir o a notar déficits en memoria, tanto de corto como de largo plazo, pues la enfermedad va a ir progresando a lo largo de los años y van a deteriorarse otras habilidades cognitivas. Y esto va a llevar a una demencia generalizada. Una cosa importante es que su etiología es realmente desconocida, es decir, no se conocen las causas como tal. Y pues cuando te metes a estudiar distintos tipos de demencia, pues en realidad el Alzheimer debe de estar definido más bien por cierto tipo de marcadores neuropatológicos y sistémicos, más que por sus síntomas clínicos. Entonces puede haber muchos tipos de déficit cognitivo de demencia, pero Alzheimer como tal requiere pues la medición de ciertos biomarcadores, ¿no? Y entonces anteriormente, hasta hace, yo no sabía, pero hasta hace no mucho no existían los ligandos que pudieran etiquetar de manera confiable estos biomarcadores, por lo tanto, solía diagnosticarse post-mortem. Y en las últimas, o sea, puede decir que en las últimas 2 décadas, o tal vez en la última década sobre todo, pues se han desarrollado muchas cosas para poder ver estos biomarcadores con el paciente pues todavía vivo, ¿no? Entonces, anteriormente era una enfermedad casi siempre diagnosticada post-mortem, ahora ya existen maneras de diagnosticarla en vivo. ¿Y cuáles son estos biomarcadores? Eh, hay muchísimos, pero el consenso general dice que debe de haber un eje de expresión de 3 cosas, que es la expresión de placas beta amiloide en el cerebro, fibrilación de proteína tau y neurodegeneración, ¿no? Neurodegeneración, como podrán ver, está aquí entre paréntesis porque puede incluso llegarse a considerar eh, que una persona tiene Alzheimer aún sin haber como tal identificado la neurodegeneración. Entonces, o sea, se puede decir, de acuerdo a esta revisión que leí del 2018, que las condiciones necesarias para que se diagnostique Alzheimer es patología amiloide acumulada.
Esas son como dos condiciones que son necesarias para el diagnóstico. ¿Por qué esas son ganas de asistir? No, yo decía porque Paulina nos está diciendo que está a las 11 de la noche y ya lo puse Ah, ok, cerrado. ok. No te distraigas, Sí. perdón. Ok, entonces, si se cumple alguna de estas condiciones, dependiendo de cuáles sean las condiciones, puede considerarse cierto diagnóstico, como señalan estas flechitas. Por ejemplo, deterioro cognitivo, patología tau, neurodegeneración amiloide, es Alzheimer, ¿no? Pero solamente tau y beta amiloide puede ser también considerado Alzheimer, ¿no? Si hay, por ejemplo, algún cambio, alguna acumulación solamente de beta amiloide, sin observar tau, se considera un cambio patológico del Alzheimer, pero no como tal padecer la enfermedad. Y viceversa, ¿no? Y si existe solamente neurodegeneración, tampoco se puede hablar de Alzheimer. Y entonces, o sea, este es como nada más un diagrama para ilustrar como el modelo convencional de las cosas que se consideran suficientes, bueno, necesarias para el diagnóstico. De hecho, uno de los problemas es que la patología amiloide y tau pueden estar presentes, lo cual es una condición necesaria para Alzheimer, pero no es suficiente del todo. Entonces, bueno, esta tablita como que resume, dependiendo de las cosas que el paciente tenga, cómo podría diagnosticarse, ¿no? Entonces, en función del deterioro cognitivo, o sea, yo lo que noté de aquí es que, o sea, prácticamente las condiciones necesarias son que dé positivo a placas de beta amiloide y a tau, ¿no? Puede incluso no haber neurodegeneración o no confirmada como tal, pero ya se considera, ¿no? Entonces, bueno, solamente para decir eh, la idea principal que es estos dos biomarcadores el beta amiloide y el tau son, pues, digamos, los que más se han estudiado. No obstante, también existen una variedad de genes asociados. Y o sea, esta gráfica es, bueno, en el eje X es la frecuencia con la que se pueden ver diversas variantes de estos genes. Y aquí en el eje Y es qué tan severo es o qué tan grande es el riesgo de desarrollar Alzheimer, ¿no? Entonces, también la parte genética suele dejarse un poco de lado, pero hay como que una de los puntos de referencia son mutaciones en esta, o variantes en la expresión de este alelo, ¿no? Que es el epsilon 4, el gen que codifica apolipoproteína, ¿no? Como que lo estuve viendo mucho en diferentes eh, estudios. También está esta, que es como el gen que codifica la proteína precursora del beta amiloide, y hay otros más, ¿no? Casi todos estos genes están relacionados con eh, ya sea degradación de proteínas dentro de la célula o de lípidos. Entonces, casi todas tienen que ver con alguna cosa relacionada a metabolismo, o más bien catabolismo, bueno, ruptura de proteínas y esas cosas, ¿no? Y bueno, en general ahora ya se usa, pues, digamos, para el diagnóstico, eh, pues el PET, que es la técnica con la que puedes identificar si hay depósitos significativos de estos dos biomarcadores, de tau o de beta amiloide, ¿no? Entonces, usualmente se dice que los depósitos de beta amiloide están más concentrados en eh, la parte posterior, como más o menos por el cinglo posterior, de hecho, y el tau está como más lateralizado, sobre todo, bueno, ahorita se los voy a mostrar, pero está más involucrado el lóbulo temporal y también el lóbulo frontal. Y bueno, un problema es que cuando la persona experimenta síntomas cognitivos, en general ya lleva muchas décadas o muchos años acumulándose pues estos dos biomarcadores en el cerebro. Entonces, normalmente ya cuando se manifiestan
síntomas cognitivos, es porque ya hay muchas décadas digamos, avance de la enfermedad, por lo cual es realmente difícil poder usar un tratamiento. Entonces, la apuesta más bien tiene que ver en la detección temprana de estos biomarcadores. Cabe mencionar que también hay muchos casos de gente con envejecimiento normal, sin deterioro cognitivo, que también tiene pues concentraciones relativamente altas de estos biomarcadores. Entonces, eso ha complicado un poquito la investigación y sobre todo la etiología y el poder prevenirla, ¿no? Entonces, bueno, básicamente beta amiloide, pues, o sea, lo que ocurre es que existe una vía de degradación. Entonces, esta APP, que es la precursora eh, del beta amiloide, a través de esta enzima, que es la beta secretasa, crea las fibras de beta amiloide. Estas fibras se van como acumulando y al final van a terminar viéndose en forma de marañas en la corteza cerebral, ¿no? Mientras que tau es una proteína que está muy implicada en el citoesqueleto. Entonces, tau normalmente se dice que provee o cierto soporte a los microtúbulos, ¿no? Entonces juega una función importante para que, digamos, el citoesqueleto de la célula se mantenga intacto, pero hay ciertas, digamos, por ciertas causas que pueden ser mutaciones genéticas. También existe la hipótesis inflamatoria, etcétera. Lo que empieza a ocurrir con la tau es que se fosforila y entonces al fosforilarse se desprende eh, de los microtúbulos y se crean estas fibrillas. Entonces estas fibrillas se empiezan a acumular dentro de la célula y al final pues la célula se queda sin citoesqueleto y eventualmente morirá, ¿no? Algo también curioso es que esta no necesariamente ocurre en el soma, como se muestra aquí, puede verse eh, en el árbol dendrítico, digamos, y entonces muchas veces también a lo mejor no se ven alteraciones en la sinapsis, pero estas sinapsis pertenecen a una neurona que está muerta en realidad. Entonces tal vez no se vea mucho esparcimiento de estas fibrillas de tau, pero pues en realidad al final en lo que se piensa que desembocan es en muerte celular, ¿no? Y neuronal. Y o sea, el artículo que decidí elegir, pues básicamente habla de eso, de patología tau. Entonces, yo estuve buscando un poco también sobre qué hay en otros modelos animales. Y en ratones, normalmente los modelos suelen ser genéticos y son transgénicos que sobreexpresan beta amiloide. No obstante, hasta donde había leído, no existe un transgénico que sobreexprese tau también, ¿no? Y además, una de las cosas que impiden que el modelo de ratón pueda pueda utilizarse para estudiar la patología tau es que las ratas o los ratones viven muy poco tiempo, tal vez ni siquiera el suficiente como para que se empiece a ver esta acumulación de fibrillas tau. Entonces, en modelos animales, eh, que son pues en monos resus, lo que se había descrito es que lo primero que ocurre son placas de formación de beta amiloide, después empieza a ocurrir fosforilación de tau o hiperfosforilación, después empieza a ocurrir muerte celular y después el deterioro cognitivo. En modelos animales no se había logrado detectar tau o estas fibrillas de tau hasta hace muy poco tiempo. Entonces, realmente sigue existiendo una controversia en cuál de estas dos patologías es la que se puede detectar más tempranamente, si es la beta amiloide o si es la tau. Una de las razones por las que ahora se piensa que la tau podría ser detectada, podría aparecer primero, es porque en realidad todos los métodos de los que se disponen para estudiar el cerebro post-mortem degradan muy rápido la proteína una vez que el organismo muere. Entonces, para que tú puedas ver esas acumulaciones de tau en monos, tienes que estudiar monos realmente viejos, de más de 23 años, como entre 25 y 30 años, donde ya se ven estas placas tau, pero la mayoría de los monos en condiciones de laboratorio nunca llegan a vivir tanto. Entonces no se había visto. Pero lo que sí se había sugerido es que esta acumulación de tau generalmente empieza en el lóbulo temporal
y particularmente en la corteza interrenal del hipocampo, ¿no? Y digamos, la noción que se tiene es que a partir de que empieza en el giro, sí, en la corteza entorrinal, pues empieza a expandir hacia otras regiones del cerebro, pero probablemente esta es una de las razones por las cuales la memoria es una de las funciones que primero se deteriora, porque ahí es donde se supone que empieza a generarse esta disregulación de tau. Que por cierto, aquí en el giro entorrinal es donde están o donde se han descrito también todas las neuronas rejilla y las grid cells y las play cells, entre otras, que están involucradas en el reconocimiento espacial. Y entonces en una etapa temprana, como que el patrón que se sigue es que se empiezan a acumular estas fibrillas de tau en la capa 2 de la corteza intrarenal, y más avanzada la enfermedad van a empezar a moverse a otras capas de la corteza entorrinal y van a empezar a aparecer ya las placas de beta-amiloide, y principalmente esto se va a dar en el giro de tau también en la corteza prefrontal, y en una etapa ya tardía pues se va a ver grandes concentraciones de tau en el giro dentado, no, perdón, en la corteza entorrinal, la corteza frontal y en el área visual B1, ¿no? Esto es como el modelo se llama de etapas de Braak. Y bueno, o sea, solamente quizás lo importante de todos estos estudios es que sí han corroborado, no tiene mucho que se logró corroborar, que sí hay estas fibrillas de tau en monos. Entonces esta que está aquí encerrada en un círculo es un mono de 26 años de edad, y aquí entonces ya con un anticuerpo especializado ya se pueden ver ese inmunomarcaje, y haciendo zoom pues se puede ver digamos el patrón que son estas fibrillas, y esto se va a ir expandiendo a lo largo de la corteza, ¿no? Y existen bueno, existen al menos varias hipótesis. También se habla de ciertas áreas que son más vulnerables que otras para patología tau, pero en esencia, por lo visto, las etapas de Braak se parecen mucho tanto en monos como en humanos. Entonces esto como que ha puesto el tau un poco más en la mira, sobre todo porque el beta amiloide suele ser como más difusa su expresión, digamos, mientras que tau parece estar más, o sea, por lo menos empieza en lugares más localizados y después se va extendiendo. Eh, bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, realmente la justificación de este artículo es que el patrón de cómo se deposita tau, que se describe a través de estas etapas de Braak, se ajusta bien a la descripción de las poblaciones, pero no permite observar diferencias individuales en los patrones, ¿no? Entonces, se puede decir que también se han encontrado varios casos, o se han visto varios casos de Alzheimer que no siguen necesariamente esta expresión de tau en estas etapas, ¿no? Sino que siguen otros casos, los cuales no los tengo aquí, pero el artículo cita algunos. Uno de ellos me parece un estudio de caso, y en fin, ¿no? El caso es que clínicamente se pueden encontrar distintas variantes, es un tanto heterogéneo. Entonces, a nivel poblacional se cumple este patrón, pero sigue habiendo pues numerosas diferencias individuales. Entonces, básicamente esos son los objetivos del artículo, que es analizar imágenes PET que están etiquetadas para pegarse a tau, y de múltiples bases de datos para hacer una clasificación data-driven de los distintos patrones de cómo se deposita la proteína en el cerebro, ¿no? Y quieren también modelar la progresión de la patología tau, es decir, según el modelo que ellos empleen, cómo se predeciría que va a ir incrementando. Otro objetivo es relacionar los patrones, bueno, los diferentes perfiles de acumulación a diferentes características, sobre todo clínicas, y utilizaron pues cosas, modelos ahí muy sofisticados para intentar predecir los epicentros cerebrales donde empieza la acumulación de tau, de acuerdo a cada subtipo encontrado, ¿no? Entonces, como que digo, algo que me pareció interesante del artículo, creo que eso ahora está pasando mucho en diversos campos, es
empezar a buscar más las diferencias individuales y no tanto quizás como las generalizaciones de grupo, ¿no? Como entender ciertas, que dentro de la misma enfermedad hay muchos perfiles y pueden ser perfiles basados en neuropatología o pueden ser en conducta también, etcétera, ¿no? Y la verdad es que eso es como pues, el objetivo. El método, pues utilizaron 1,667 individuos de 5 cortes distintas. De estas bases, creo que, bueno, todas en teoría son abiertas, solamente que se requiere pedir acceso. La única que es así 100% abierta es esta que es ADNI, que es Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative o algo así, ¿no? Entonces, estas imágenes cuentan con PET scans para etiquetar tau. Y lo que hacen, o sea, el procesamiento es relativamente sencillo, se hace una corrección de movimiento, se promedian los volúmenes por sujeto, se hace el cálculo de esta cosa que es el sub, que es standard uptake. Bueno, básicamente es como una medida estándar de cuánto se pega el radioligando a la proteína, ¿no? Es esta unidad que se usa en general para determinar de manera, pues digamos, cuantitativa cuánto se pegó a lo largo de las diferentes regiones cerebrales. Y se corregistra el PET a la T1. Y ya con el PET corregistrado a la T1, puedes hacer todo el preprocesamiento con FreeSurfer y hacer una parcelación en Atlas y transformar todo esto a superficies y tal, que básicamente eso es como lo que se hizo, ¿no? Y es horrible porque en realidad creo que lo importante o lo verdaderamente importante de este artículo es el método que utilizaron. Entonces, cabe mencionar que pues, la autora de este artículo es la misma que publicó el método, entonces tiene otros 2 artículos y realmente es muy difícil, o por lo menos no tuve el tiempo para checar en detalle cómo funciona el método. Está ese artículo donde más o menos se explica todas las fórmulas y tal, pero básicamente es un método de machine learning, el cual se utiliza para detectar o para clasificar subtipos y etapas de progresión de la enfermedad. Entonces, a diferencia del clustering convencional, si tú clasificas, lo más probable que va a ocurrir es que te va a clasificar a todos los sujetos, no tanto por la etapa en la que están o por el subtipo, sino por la severidad. Entonces, bueno, esa es como la justificación que ella utilizó para implementar este método. Que este método, que es un método de machine learning, combina 2 cosas. Una es como el clustering o la clasificación de subtipos, pero al mismo tiempo modela, digamos, la progresión en diferentes puntos temporales. Entonces, lo que trata de hacer el modelo es clasificar en perfiles como digamos, lo que nosotros intentamos hacer con los perfiles cognitivos en epilepsia, pero al mismo tiempo intentar estimar cómo pues progresaría o mejoraría ese deterioro a lo largo de los años, ¿no? Entonces, pues tiene sus cosas que no tuve tiempo de revisar, la verdad, pero esto es como una figura esquemática. Entonces, la ventaja como tal del método es que puedes utilizar, bueno, tú tienes una población que sabes que tiene una enfermedad, ¿no? Y sospechas que hay diferentes subtipos de esa enfermedad. Entonces, lo que el algoritmo va a intentar hacer es encontrar esos subtipos, pero al mismo tiempo, a través de introducir, digamos, diferentes cohortes cross-seccionales, es decir, como tienes varias cohortes que fueron en diferentes puntos temporales, lo que va a intentar hacer también es predecir cuál sería la progresión de ese subtipo o dado ese subtipo. Entonces, o sea, por ejemplo, aquí está el subtipo 1 y el subtipo 2, ¿no? Y entonces, según la predicción de estas poblaciones, esto es lo que deberías de obtener. Y vas a introducir o a través de puntos como pseudotemporales, se va a intentar pues ajustar una progresión por etapas desde
pues, el cerebro completamente sano, digamos, hasta el subtipo de patología, ¿no? Eso es como lo que trata de hacer el algoritmo, el cual viene pues relativamente detallado en este artículo que no pude leer. y, y bueno, o sea, el chiste es que utilizaron este algoritmo, Sustain, que se llama Sustain porque es subtype and stage inference. Entonces, lo que trata de inferir es el subtipo y la fase donde podría estar la persona involucrada, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, pues aplicaron este algoritmo, se hacen, digo, el procedimiento es medio complicado y se requiere hacer diferentes, bueno, se hace una validación cruzada, se prueba con diferente número de particiones y al final hay ciertos parámetros que indican cuál es el número de particiones adecuado, ¿no? Que de hecho eso fue lo que hicieron aquí. Y en este caso, Sustain requiere de una dimensión espacial, digamos, y una dimensión temporal o pseudotemporal, que en este caso, para el artículo, lo que utilizaron fue intentar ver cuál era la severidad del biomarcador, es decir, eh, pues a cierta medida del biomarcador, que se asume que a mayor biomarcador, mayor va a ser la severidad en distintas regiones, ¿no? Y todo esto es modelado computacional. Realmente la severidad se hace conforme a la distribución de las puntuaciones en valores Z de la recaptura y se elige un punto de corte en el que se va a considerar pues cierta severidad dependiendo del número de desviaciones estándar. Entonces, digamos que así modelan un poco cómo podría ir progresando la enfermedad a lo largo del tiempo. Y más del algoritmo como que ya no sabría explicar porque pues como el método no viene descrito, sino que tienes que ir al otro artículo, ya no tuve tiempo de revisarlo. Pero es básicamente esa es la idea. No sé si hasta aquí lo expliqué de manera relativamente comprensible. Bueno, asumiré que sí. Y después de toda la optimización de parámetros y todo este rollo, a lo que los autores llegaron es que hay 4 subtipos, ¿no? Obviamente probaron distintas Ks y distintos valores Z como indicativos de severidad. Ellos determinaron que, pues, de acuerdo al algoritmo, todos los pacientes con patología Tau se pueden clasificar en 4 fenotipos distintos. Una cosa que me pareció interesante es que este algoritmo detecta a los sujetos normales, pues, a los que están en un parámetro, como se basa en distribuciones y en desviaciones estándar, o sea, todos los sujetos que tengan ciertos parámetros normales quedan excluidos. Entonces, de hecho, en el artículo lo que mencionan es que de los 1,600 participantes que analizaron, que son participantes viejos, solamente encontraron cerca de como 400 que estaban fuera del rango de lo que se consideraría normal con respecto a la media de la población que analizaron. Entonces, creo que este algoritmo puede utilizarse de manera relativamente confiable siempre y cuando tengas una N muy grande. O sea, porque como lo que hace es pues clasificación con distintos parámetros y tal. Si tienes poquitos como que no funciona tan bien, pero ellos utilizaron 1,600 y aparentemente la replicabilidad de estos resultados resultó ser buena, pero por ahora bueno, la idea es esta. Encontraron 4 fenotipos distintos de personas con patología Tau. Aquí estamos hablando de personas que expresan Tau. En ningún momento se refieren tal cual a que tengan Alzheimer, ¿no? Solamente, bueno, creo que sí hay una tabla clínica que indica si tienen eso, ¿no? Y luego lo hicieron, esto sí ya no tuve nada de tiempo de checarlo, hicieron otro modelo que es así de los mismos, o sea, básicamente es un modelo basado en conectoma, como para intentar predecir matemáticamente dónde estaría el epicentro de la patología, es decir, dado cierto patrón de conectividad en todo el cerebro y en todo el conectoma, dónde podría ser que se estuviera gestando por la primera acumulación de tau
y hacia dónde irían, ¿no? Entonces quisieron utilizar estos modelos, que de hecho, según entendí, hacen con las medidas de captura de tau, hacen una tractografía probabilística y no me acuerdo qué más, la verdad. O sea, pragmáticamente en este artículo ellos utilizan este método para decir dónde podría iniciar la patología, ¿no? Pero realmente como para entender bien qué fue lo que hicieron, habría que checar este artículo, que es el primero en el que se reportó este método, ¿no? Bueno, como les había dicho, ellos obtuvieron 4 subtipos diferentes de acuerdo a este algoritmo. Y bueno, en realidad esta imagen solamente la puse para que vean las regiones de interés que eligieron. Una de las cosas que tienes que hacer en este modelo es limitarlo a cierta cantidad de observaciones y cierta cantidad de... Y estas observaciones en realidad tienen una justificación teórica, o sea, como basada en antecedentes de por qué eligieron, bueno, obviamente la corteza central, hipocampo, amígdala, y estas son áreas en las que se han visto depósito de tau en cantidades relativamente considerables. Y esta es la clasificación como tal, y para cada una de estas se puede decir que es un perfil distinto de tau. Esto después, en realidad esta es una figura suplementaria porque la figura principal la proyectan en superficie, ¿no? Entonces, panel A se puede decir que son la media de todos los sujetos que fueron positivos a tau o considerados positivos por el modelo, que fueron cerca del 38% de los sujetos, ¿no? Entonces, en promedio, si uno no distinguiera entre los distintos fenotipos, así es como se vería la patología, que de hecho, de acuerdo a lo que estuve revisando, teóricamente tiene pues cierto sentido porque las áreas justamente somatosensoriales son de las que menos suelen verse afectadas, por lo menos en una etapa temprana de la enfermedad. Y todos estos demás resultados son ya con los resultados de la clasificación que hizo su algoritmo. Entonces, esta figura que es un cuadrante, digamos, el cuadrado que está punteado, lo que cae aquí dentro quiere decir que fueron sujetos clasificados con menos del 50% de probabilidad, ¿no? Es decir, la probabilidad de que sean clasificados dentro de ese determinado fenotipo que ellos determinaron, bueno, que de esas determinadas clases que ellos determinaron 4, es baja para todos los que están dentro del cuadrado. Y los que están fuera, pues parece que sí presentan características definidas que permiten agruparlos dentro de uno de estos 4 fenotipos, ¿no? Entonces, ellos dicen que más o menos como el 12% de los sujetos quedaron dentro de este cuadrante. Y esos no los consideraron para posteriores análisis, ¿no? Entonces, el primero, que de acuerdo a sus datos fue el 32.7% de la muestra, es los que tienen patología tau límbica, ¿no? Entonces, básicamente se podría decir que estos son los que presentan como un patrón más esparcido, pues desde la corteza renal, hipocampo, cíngulo posterior digamos, el esparcimiento es en la parte posterior del cerebro. Y luego está otro fenotipo que es el esparcimiento a través del lóbulo temporal medial. Entonces, como que es un fenotipo un poquito, bueno, un poco más, o sea, que se difunde un poco más hacia ciertas regiones. Luego encontraron sujetos con patología o, digamos, ellos la llamaron posterior, que es pues principalmente esta área visual que les había comentado, y lateral temporal, que en este caso es una patología que también está en el lóbulo temporal, pero está lateralizada. No me acuerdo, me parece que es hacia el lado izquierdo o derecho, no estoy seguro. Creo que es izquierdo. Entonces, esta es la media de todos los sujetos y representa cómo está la distribución de tau en cada uno de esos fenotipos.
Y lo que está aquí abajo ya son comparaciones estadísticas de ese fenotipo contra el resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comparamos el primero, que es el límbico, donde van a tener mucha mayor concentración de tau, es justamente a partir del hipocampo y la corteza intrarrenal y el lóbulo temporal, y van a tender a tener menos en el lóbulo frontal en general y un poco menos también en áreas visuales, ¿no? Y así nos podemos ir con cada uno. Por ejemplo, el 2, MTL Sparsing, pues tiene sobre todo concentraciones significativas en, digamos, lóbulo temporal medial y vas a encontrar menos concentración en, y aquí ya me perdí, pero me parece que esto es como justamente la parte límbica del cerebro, ¿no? Giro fusiforme, corteza hipocampal, etcétera, ¿no? Y el fenotipo 3 pues es un fenotipo donde pues la expansión de la expresión de tau es prácticamente pues visual y parietal y casi no hay nada en el frontal. Y esta lateral temporal es la que les decía que está lateralizada, ¿no? Que creo que está lateralizada del lado izquierdo. Entonces, esta patología se ve marcadamente solamente en el hemisferio izquierdo, que algo curioso que encontré también es que sí se han descrito bastantes casos en los cuales los pacientes tienen acumulación solo del lado izquierdo. Entonces, más o menos esos son los cuatro fenotipos que ellos identificaron. Y Ocho, perdón, ¿puedes sí, regresarte ahí? En lo que no entendí en el panel B, o sí, sea, lo que quedó dentro del cuadrado punteado son un montón de pacientes que no parecen pertenecer a ninguno de los cuatro fenotipos, ¿verdad? ajá. Entonces, pero lo que no entiendo es, o sea, 12% de los pacientes caen adentro de ese cuadro porque pues no parecen ser el 12%, parece ser un chorro, ¿no? Eso no lo entiendo. Pues yo también eso pensé, pero pues, incluso en la figura misma pusieron 12%, no fueron bien clasificados. Y justamente me puse a pensar si realmente será que aquí hay tantos puntos Ah, acumulados que no ah, alcancemos a ver ah. cuántos hay. No sé, la verdad, pero sí, o sea, la idea que ellos plantean con esta figura es que lo que está dentro del cuadrado, que son sujetos que están clasificados con cierta ambigüedad, son como el 12% del Recuérdame, total. porque tenían como 1,600 pacientes en total, ¿no? Sí, de esos 1,600 se quedaron como con, bueno, el 38% de la muestra, que son como Ah, 400 y tantos pacientes. Y entonces yo creo que sí tienes razón, hay un montón de puntitos sobrelapados en las esquinas de ese rombo, ¿no? mm, Ok, ok, bueno, gracias, Poncho. bueno, en general yo creo que este es el mensaje del artículo, o sea, como, eh, o sea, casi la conclusión va a ser que el Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer podría no ser una patología heterogénea como lo hemos considerado hasta ahora, sino como que puede haber muchos subtipos de Alzheimer, ¿no? Y que hasta ahorita los biomarcadores y la tecnología que existe no permiten, pues, de una manera muy precisa identificar los perfiles de acumulación de tau, ¿no? Y esto es solamente es tau y ya les mostré anteriormente que había muchas otras cosas que podrían ser considerados o factores de riesgo o biomarcadores, ¿no? Y esto la verdad tampoco lo entendí demasiado bien, pero básicamente Sustain lo que modela con los datos, que son cortes transversales, que están en diferentes puntos temporales, es cómo se predecía eh, que progresaría la enfermedad. Entonces, bueno, según lo que dicen los autores, al principio, en las primeras fases, no hay mucha manera de diferenciarlos. Se ven todos casi iguales y conforme va avanzando en la clasificación, bueno, en la inferencia de las fases de la enfermedad, ya va distinguiendo ciertos patrones hasta que ya en las fases más avanzadas, la idea de la predicción es que pues el tau se expande tanto que realmente es imposible distinguir entre los perfiles. Entonces, un poco como que el argumento es que el Alzheimer es una patología que usualmente se presenta de manera tardía, pero se desarrolla en el organismo, bueno, en el humano, durante décadas, ¿no?
Y eventualmente quizás los casos que veamos de Alzheimer provienen de diferentes perfiles, pero no tenemos la sensibilidad para detectar de dónde viene cada uno de estos, de acuerdo al modelo y a la discusión del artículo, ¿no? Y esto solamente es una figura complementaria a la que les mostré anteriormente. Es básicamente cómo se replicaría esta clasificación si utilizaran otros datos. Entonces, estos son los sets de replicación que básicamente quedan muy parecidos, salvo en el lateral temporal, que si se acuerdan, el lateral va al lado izquierdo y aquí le salió del lado derecho. Ellos dicen que eso es por la N, pero pues quién sabe. Y bueno, esta es una matriz de correlación de la similitud entre la primera clasificación y la segunda. Entonces, realmente la diagonal lo que indica son los sujetos, bueno, más bien es la similitud del perfil, de los distintos perfiles en las dos cortes distintas. Y en teoría lo que muestran es que se parecen, bueno, tienen una correlación bastante alta en general, lo cual indica que en teoría la clasificación se hace bien sin importar tanto de dónde provengan los datos. Esa es como la interpretación de esta figura, ¿no? Y bueno, ya es como, se enrollaron un poquillo más. De hecho, aquí la verdad debía haber puesto algunas. Sí puse las notas porque ya no me iba a acordar de todo. Ok. Entonces, estos sujetos no les había mencionado, pero tenían 2 puntos longitudinales. Entonces ellos aprovechan esos 2 puntos longitudinales para correr sustain y ver, ok, si sustain predice cuánto tau va a haber, pues nosotros tenemos el otro punto longitudinal. Por lo tanto, podemos comparar lo que el modelo predijo versus lo que observamos en la realidad, ¿no? Tenían, creo que un seguimiento longitudinal de cerca de 2 años. Y esto que muestran aquí es los scores del Mini-Mental, que es, bueno, el test neurocognitivo que se empleó para la mayoría de estos sujetos y predice, y las predicciones que hace el modelo respecto a cómo va a ser el deterioro cognitivo. Entonces, de aquí no recuerdo exactamente la que ellos puntúan como que tuvo una pendiente significativa, es la rosita, que es la lateral temporal. Realmente no me acuerdo si alguna otra, pero entonces, digamos, en esta gráfica que está aquí, tienen eh, como una predicción de la trayectoria del Mini-Mental considerando los años de línea base. Y de hecho, creo que en esta misma figura muestran que de hecho sí, pues hay cierta correlación con la predicción que hace el modelo versus el score real, ¿no? Me parece de hecho que es esta precisamente, esta figura que, digamos, son los datos longitudinalmente y todos los puntitos son, bueno, más bien eje X son los años que pasaron después de tomar la línea base, que en este caso pues hay algunos que volvieron a los cuantos meses y otros que tardaron hasta casi 4 años en volver. Y lo que ven aquí realmente es que de estas clasificaciones que ellos hicieron, hay diferentes perfiles neurocognitivos, o bueno, al menos eso es lo que tratan de argumentar, que no solamente es la clasificación por subtipo, sino que esta clasificación por subtipo podría tener un sentido en términos de estar viendo distintos fenotipos asociados con lo cognitivo, ¿no? De hecho, a ver, la que no me acordaba exactamente que habían hecho era la E. Sí, o sea, la que ellos detectaron como una pendiente significativa, que según el modelo predijo, fue del el perfil 4, ¿no? Lateral temporal. Y entre otras cosas que después hicieron fue hacer como un metaanálisis y ver cuál es el tamaño del efecto de este perfil sobre el puntaje, ¿no? del mini mental, y encontraron en las distintas cohortes que había un tamaño del efecto significativo para el S4, ¿no? Con respecto a todas las demás. Entonces,
Ya, ¿por qué argumentaron que el lateral temporal, si se acuerdan, el lateral temporal es el que estaba lateralizada la acumulación de tau? Me parece que a la izquierda, aunque en el otro no recuerdo exactamente qué argumentación dan, pero lo que están diciendo es que ese fenotipo en concreto tiene una predicción de una trayectoria cognitiva más acelerada que el resto, ¿no? Y bueno, aquí esto es una matriz de confusión aplicaron el sustain 2 veces, para la visita 1, para la visita 2. Y entonces, pues esta matriz muestra el número de sujetos que fueron clasificados pues en la visita 1 con respecto a la visita 2. La diagonal se puede decir que son, o sea, todo lo que caiga en la diagonal son los que tanto en la visita 1 que hicieron al estudio como en la visita 2 cayeron en la misma clasificación. No obstante, también hubo sujetos que cambiaron de clasificación en la visita 2 respecto a la visita 1. Y ellos dicen, digo algo que creo que tiene bastante lógica, que los sujetos que fueron más fácilmente detectables por el clasificador al inicio, es decir, los que estaban afuera del cuadrante ese que les mostré, esos son los que mantienen más la estabilidad cuando los clasifican. Mientras que los que estaban dentro, que eran clasificados ambiguamente, esos suelen ser los que después van a cambiar de clasificación. Entonces, pues bueno, a mí me pareció pues que eso pues, es bastante lógico, por decirlo de algún modo. Y pues compararon varias habilidades, bueno, varias cosas demográficas y cognitivas y clínicas, pero realmente en lo que se centraron ellos fue justamente en si son portadores de este alelo ApoE4 que les había comentado, ¿no? Entonces, tener una A significa que es significativamente distinta la proporción con respecto a sujetos sin sanos o sin patología tau, y tener B significa que tienen mayor riesgo o mayor proporción de acarrear este alelo que se ha visto asociado con incremento del riesgo de Alzheimer con respecto a los otros grupos. Entonces, se puede decir que es contra los controles, B es contra los otros perfiles que encontraron, ¿no? Y lo que reportaron particularmente fue que el grupo límbico, el que empieza con, eh, digamos, la expresión de tau en un perfil que empieza en el hipocampo y el giro fusiforme y todo esto es el que tiene mayor proporción, ¿no? También el de temporal mediano. Los otros solamente fueron distintos respecto al control, pero no distintos entre los demás fenómenos, ¿no? Y me dieron otras cosas también cognitivas que aquí la verdad no me puse tampoco mucho a ver qué era, porque básicamente toda la discusión la hicieron con respecto a ese alelo, el ApoE epsilon 4, ¿no? Y esto ya es lo del análisis Network Diffusion, que pues en realidad sí siento que habría que revisar más el otro método para entender bien lo que hicieron, pero o sea, de acuerdo a lo que reporta el artículo, es un método probabilístico para detectar el epicentro de la patología, ¿no? Entonces, inicialmente ellos tomaron como punto central la corteza entorrinal, porque es lo que la literatura dice y además porque tenían perfiles que indicaban que ahí podía estar. Y solamente para el perfil 1, el límbico, se observa una correlación, bueno, una predicción buena del modelo. Esto es una regresión, ¿no? Para los demás, en realidad, la predicción no es tan buena, es pobre, se podría decir. Entonces, buscaron otras regiones. De todas las regiones que analizaron, ellos lo que están reportando aquí es cuál es la que tiene el mejor ajuste, ¿no? Entonces, la posterior, el epicentro, la región que mejor ajusta es el giro fusiforme, ¿no? Y el fenotipo lateral temporal, el epicentro que mejor ajusta es el giro inferior temporal. Eso es básicamente. Y estos son mapas probabilísticos de dónde cae ese epicentro, se puede decir. Y lo que les comentaba, ¿no? Que cuando hay en las primeras fases, casi todos se van a clasificar
con una probabilidad de 1, pero conforme se modela en la progresión de la enfermedad, va a haber pues cambios también en esta probabilidad, ¿no? Entonces, digamos, quizás en donde se podrían distinguir estos perfiles de acuerdo al modelo sería en las stages 7 a 11 o 12 a 16, ¿no? Por ejemplo, para este caso, pero varía. Y de hecho ellos tenían pues ellos sabían cómo estaba el tau, cómo se había esparcido, porque hicieron pre y post. Entonces, básicamente, también lo que hicieron fue comparar la discrepancia, digamos, entre lo observado, que estos son, digamos, los datos reales, y lo que el modelo predecía, ¿no? Y la conclusión es que su modelo de Networks Diffusion Model puede servir para predecir la progresión de la patología, ¿no? Y entonces pues, ya esto nada más es como un modelo teórico que ellos proponen, que la severidad, bueno, te puedes clasificar dentro de 4 fenotipos, de acuerdo al artículo, ¿no? Y dependiendo del fenotipo en el que tú caigas, pues vas a tener ciertas características. Por ejemplo, como les había dicho, el límbico y el lóbulo temporal medial son los más susceptibles a tener ApoE epsilon 4, variante del gen apolipoproteína que está relacionado con Alzheimer, mientras que el lateral temporal va a tener un perfil de progresión mucho más rápido y, y bueno, aquí es la severidad y la edad de inicio, ¿no? Entonces, mientras más temprana sea la detección de estos marcadores, de acuerdo a su modelo teórico, entonces la severidad debería de predecirse, o sea, debería haber mayor severidad, mientras que a medida que sea más avanzada la edad en la que se empieza a detectar esto, entonces la severidad va a ser menor. Y bueno, dejando pues como de lado toda esta parte metodológica que son algoritmos, clustering, machine learning, todas estas cosas, me pareció que está padre que, digamos, hacen una clasificación basada en data driven, o sea, basada en los datos para encontrar distintos fenotipos o perfiles y proponen incluso características específicas para cada uno de estos perfiles que podrían pues ser todos agrupados en conjunto como enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, ese es como el artículo en general. Muchas gracias, Poncho. Realmente interesante. Está muy padre en el sentido, sobre todo, de que después replican sus hallazgos con otra cohorte, ¿no? Entonces se ve que es robusto y que no es nada más de que, no es un overfitting de los datos que tenían para clasificar, que eso es un problema clásico cuando haces estas cosas. A mí lo único que siempre me ha dado un poquito de comezón es esto de lo de la difusión y la propagación de las alteraciones. Yo me acuerdo hace muchos años, yo creo que debía tener 8 años, que vino Yasser Iturria Medina, que es uno de los coautores que tienes ahí en este artículo, que él es el que ha propuesto mucho esto de lo de la difusión de los daños y la propagación de los depósitos. Y me acuerdo que le preguntábamos todos mucho que, o sea, se siente entonces como si esto fuera un proceso infeccioso, ¿no? O sea, se va contagiando el cerebro poquito a poquito a lo largo de las carreteras persistentes. Y esa es la idea que él defiende. A mí, no sé, todavía no me convence mucho, pero yo creo que por menso yo, porque, digo, por todos lados están diciendo que esto está pasando y la evidencia está clara, pero como que filosóficamente me cuesta trabajo pensar que esto progrese así, en lugar de que haya condiciones preexistentes que o características de las neuronas que viven en diferentes sitios que vayan provocando diferencialmente la acumulación de estas placas. Entonces, no sé el término así como que difusión o progresión o infección, no sé, me da comezón. Pues sí, yo la verdad, para mí nunca había escuchado de esto hasta hace apenas un día. Bueno, pues lo presentaste muy bien para haber conocido esto el día de ayer. ¿Hay alguna pregunta para Poncho? Yo solo quiero, es que justo como dijiste, había que leer otro artículo para entender el método de predicción. Pero nada, o sea, nada más me recordó que hay un artículo, creo que es del 2016, que hacen algo similar, quiero decir algo similar, dejando ver mi ignorancia, porque no sé qué hicieron en este caso,
pero en el otro tratan cáncer y entonces también tratan de ver la etapa de cáncer que están viendo y usan entropía con tal de ver en qué etapa, en qué... ¿Estás bien, Ana? Es un perrito que está lastimado. Pero bueno, tratan de ver que a través con la entropía, a ver el desorden que tiene las células infectadas y no infectadas, o sea, el equilibrio que hay entre estas. No sé si de alguna manera podría ser, estar relacionado a lo que hicieron. Sí, lo siento, es que tiene un problema en su colmillo, pero no era la pregunta, perdón la distracción. Sí, Tal está vez mal. pudieron haber hecho eso, ¿no? O sea, no sé, me suena como factible ver qué tantas neuronas tenían esta, esta alteración en la proteína tau, ¿no? No sé. Ojalá sí hubiéramos Pues entendido. la verdad tengo que, bueno, habría que revisar el método. No sé, no, o sea, por ejemplo, a ver, de hecho lo tengo por aquí abierto y sí está explicado de manera relativamente detallada, solamente pues, no fui a checarlo porque ya no tuve tanto tiempo para hacerlo, pero a ver, aquí está, de hecho. Ah, este es como el artículo donde propusieron el método y digo, no sé lo que hayan hecho, la verdad, pero pues aquí está todo el choro matemático y algebraico con el Sí, que hacen lo esas podemos cosas. checar. Entonces, bueno, es un modelo matemático, o sea, es lo único que sé. Oye, Poncho, y la otra pregunta es más abierta. No sé si alguien quiere hacerla una antes. Adelante, Ana. No, bueno, va un poco más. Entonces, ¿tú ahora vas a hacer como cosas sobre el Alzheimer o porque ahora estamos viendo cosas de Alzheimer de tu ponencia? Ah, porque estoy escribiendo un proyecto. Voy a hacer ahora cosas de Alzheimer y pues son estos, bueno, o sea, mi tutora va a ser Silvia Villeneuve, que digamos no está entre los autores del artículo, pero es del mismo grupo de McGill que estudian este, Alzheimer. Y pues en realidad todavía no sé muy bien qué voy a hacer porque justamente el proyecto que ella sometió, que es el que yo también estoy escribiendo, es de buscar justamente cosas más relacionadas a diferencias y a perfiles que a agrupación, que a métodos, que a grupos de pacientes con y sin, ¿no? Entonces, la idea es analizar diferentes perfiles con imagen cerebral, o sea, va a haber tau y hay resonancia funcional y estructural y todo eso, ¿no? Entonces, realmente, o sea, inicialmente como que a ella le gustó esta idea de lo que estoy haciendo ahorita, de comparar o buscar similitudes en fingerprint de la conectividad con monos, resus. Entonces, como que le gustó esa idea, pero no sé si eso es lo que voy a hacer al final, pero sí va a ser de cosas de Alzheimer. Qué padre, Pancho. Estaban preguntando si el método es sustainer, dicen que sí, y me recordó todo esto otro que se llama Event-Based Modeling, ¿no? Que el sustain es un Event-Based Modeling, pero además te clasifica los subtipos. El Event-Based Modeling es como un estudio longitudinal con puros datos transversales, ¿no? Que encuentra la progresión, pero el sustain tiene esa otra cosa que te encuentra diferentes fenotipos. Está Sí, padre. pues suena algo parecido, bastante parecido, porque igual busca determinar la progresión, bueno, predecir, digamos. Y digamos, quizás lo bueno de este artículo es que sí tenían un antes y un después para comparar sus predicciones. O sea, sí tenían los datos reales y los datos de las predicciones. Demostrando que está despierto, Omar Narváez también nos Sí, está aquí ando. compartiendo. Hola, Omar. Hola, ¿qué tal? Solo igual quería comentar, porque eso me recordó, creo que ya terminó, pero un estudiante también de doctorado hizo como una clasificación y algo relacionado también a predicción en pacientes de Alzheimer, y creo que estaba utilizando esa base de datos de ADNI o algo así, pero él lo utilizó como multimodal, varias regiones de resonancia,
pero también incluía Tao y otros marcadores genéticos. Es el que puse en el chat, pero sí, era más bien como utilizando Machine Learning, pero multimodal en diferentes cosas. Gracias, Omar. Entonces, ahí ¿Qué por horas si son allá? algo le sirve a Poncho. ¿Qué horas son allá, desvelado? Un poco, pero ya ahorita termine ya a dormir. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Omar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Dice Ricardo que ya supo dónde lo vi. Ah, Ya. Yo no sé, sinceramente, Omar. No estoy seguro. Bueno, lo revisamos. ¿Alguna otra cosa? Bueno, tenemos aplausos también y nos sumamos todos. Muchas gracias, Poncho. La verdad, muy bien presentado. Sobre todo ahora que nos haces ver que esto es un tema nuevo para ti y que tuviste que echarte un clavadote con esto. Entonces, muchas gracias por ayudarnos y te deseamos muchísima suerte en esto nuevo que vas a hacer. Y ahí nos platicas. sí, Que no se te olvide que estamos por acá. sí, no, para nada. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, daríamos por concluido el día de hoy. Espero que el próximo mes tengamos ya listo. Creo que Fernanda ya se había comprometido para presentar el próximo mes. Esperemos que sí y que seamos muchos. Nos estamos viendo ahí en el Rocket y por Zoom el mes que entra. Gracias a todos. Gracias, Poncho.